Estimados televidentes, tengan ustedes muy buenas noches y bienvenidos a esta nueva edición del programa televisivo Desarrollo y Producción. En esta oportunidad vamos a realizar un breve análisis relativo a las empresas estatales. Lo hacemos contando con la información reunida al respecto como parte de un avance de investigación realizada por el magíster Carl Hoffmann Barrientos. Él es docente investigador del Instituto de Estudios Sociales y Económicos IESE de la Facultad de Ciencias Económicas. Carl, muy buenas noches y gracias por estar de nuevo en el programa. Muy buenas noches, Silvano. Un placer estar contigo nuevamente para seguir analizando temas económicos importantes en el país. Y para empezar el programa, Carla, por favor, no sé si nos puedes dar algunos datos generales relativos a las empresas estatales. Bien, podríamos decir que las empresas estatales han nacido precisamente en los sistemas socialistas, ¿no es cierto? Ellos, en un modo de producción socialista, han tenido que otorgar toda la demanda que requería el pueblo y para eso han empezado a construir empresas estatales que vayan a satisfacer precisamente la demanda de sus pobladores. En este entendido, como los medios de producción son propios del Estado, se ha tenido que desarrollar empresas manufactureras, empresas absolutamente en todos los ámbitos, incluidas las empresas estratégicas. Ahora bien, en algunos países, especialmente de América Latina, se empezaron a crear empresas precisamente para incentivar la sustitución de importaciones. Entonces, como las empresas privadas no fueron suficientemente grandes o no tenían el capital necesario para hacer las inversiones, el Estado asumió ese papel de crear empresas manufactureras para sustituir las importaciones. Más tarde, en la época neoliberal, recordemos que más bien se trata de acabar con el estatismo, privatizando las empresas, capitalizándolas y haciendo de que éstas pasen a poder de los empresarios privados. Esta época culmina y es diametralmente opuesta a la propuesta del movimiento al socialismo cuando se recuperan las empresas estatales y nuevamente se le da mucha importancia especialmente a las empresas estratégicas en el país. Entonces estamos yendo de una etapa estatista hacia una etapa liberal y nuevamente estamos tratando de estatizar las empresas estatales. Bueno, se podría decir, Carl, que estas empresas estatales, tengo entendido que son más o menos 63 y de las cuales 15 son nuevas. Entonces tengo entendido que estas empresas estatales también reflejan un poco lo que pretendía el gobierno dentro de su modelo económico. Claro, en realidad el nuevo modelo económico se basa en una transferencia de recursos de empresas estratégicas hacia los sectores sociales. Entonces es imprescindible para este modelo económico empezar a generar excedentes monetarios que luego sean transferidos hacia sectores estratégicos. Las empresas estratégicas, fundamentalmente yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos y Entel y otras empresas grandes, son las encargadas de generar estos excedentes para ser transferidos luego.
Pero al margen de ello, se crean también otras empresas manufactureras que no tienen o no generan ingresos suficientes como para generar excedentes que vayan a ser transferidos a otros sectores. Entonces, podríamos decir que por un lado están las empresas estratégicas, que sí generan excedentes y son importantes, algunas empresas estratégicas. Otras empresas estratégicas aún no han terminado de generar excedentes, por lo tanto no están sirviendo al objetivo que es la transferencia de excedentes, ¿no es cierto? Recordemos que el objetivo de toda industria, de todo proyecto, de toda empresa es generar excedentes monetarios. Y este objetivo no está siendo cumplido totalmente en algunas empresas pequeñas que han sido establecidas e instaladas por el nuevo gobierno. Bueno, pero desde el punto de vista popular, normalmente la gente dice estas empresas son del Estado, estas empresas generan fuentes de trabajo. Bueno, podríamos decir que las empresas estratégicas sí están generando importantes volúmenes de fuentes de trabajo. Sin embargo, el otro tipo de empresas, las empresas productivas, entre comillas, que llama el gobierno, no están generando importantes fuentes de trabajo, pero el objetivo de las empresas estatales no es generar fuentes de trabajo, como te digo. El objetivo primario y único debería ser generar excedentes, que estas empresas sean totalmente rentables para poder redistribuir estos ingresos hacia otros sectores o hacer que estas empresas generen reinversiones importantes para hacerlas más rentables. Y desde el punto de vista del avance de investigación que estás realizando, entonces, ¿cuál podría ser el problema principal que tienen estas empresas estatales? Bueno, como te decía, el principal objetivo de cualquier empresa es generar excedentes. Y las empresas, para establecerse, tienen que ser altamente rentables. ¿Dónde vemos si una empresa es rentable o no? En la preinversión, en el proyecto a diseño final. Muchas de las empresas estatales productivas no han tenido una preinversión o la preinversión no ha sido adecuada. Incluso en algunas empresas estratégicas no se ha hecho la preinversión. Se ha utilizado la modalidad llave en mano, que es darle a la empresa que va a construir la oportunidad de que elabore el proyecto a diseño final. Entonces yo no sé cuál va a ser mi rentabilidad, no sé absolutamente nada en aquella empresa, ¿no es cierto? Porque el que hace el proyecto a diseño final, el que construye, me entrega a la empresa que yo quiero y que la he esbozado a grandes rasgos. Quiero un tren metropolitano o quiero una fábrica de urea, etcétera. Es así de ambiguo la idea del proyecto que le doy al empresario. Y más para proyectos pequeños, ¿no es cierto? O proyectos manufactureros o proyectos productivos. En la mayoría de los casos, estos proyectos no han tenido un diseño final. Y el diseño final implica no solamente la ingeniería del proyecto, sino las formas de organización, de administración, del personal que va a contar la empresa, el tamaño de la empresa, la localización de la empresa. El proyecto a diseño final es un estudio que implica absolutamente todo lo que es el proyecto en sí. Justamente, al margen de esta falencia de entrada, ¿no?, que podría ser la falta de buenos diseños de preinversión, buenos diseños finales, etcétera, etcétera, sobre el funcionamiento de las empresas estatales,
aparecen otros problemas que has adelantado, ¿no? Problemas relacionados con la localización, es decir, la ubicación geográfica de estas empresas, quizás no la ideal, el tamaño del proyecto como tal, y finalmente algunos aspectos relativos a la capacidad de responder a la demanda del mercado. Sí, creo que este último elemento que has mencionado es el más importante, ¿no es cierto? Se formula un proyecto a diseño final y lo primero que se hace en un proyecto a diseño final es el estudio del mercado. Ver si el producto que pensamos fabricar o producir tiene la demanda suficiente de la población. Entonces, es importante y fundamental que se formule o se diseñe un proyecto a diseño final en la perspectiva de que exista la demanda suficiente para el producto que se desea producir o fabricar. En este sentido, creemos de que en muchos de los proyectos pequeños o los proyectos productivos que ha establecido el Estado, no se ha cumplido esta premisa. No hay el mercado suficiente para lograr que los productos que estaban pensados producir sean adquiridos inmediatamente por la población. Me hacías un ejemplo en este caso, la cuestión de la industrialización de la hoja de coca. Creo que sí, es un ejemplo muy nítido de cómo el gobierno ha establecido un proyecto que no tiene el mercado suficiente para generar. Se ha establecido, sabemos, en el trópico de Cochabamba una empresa de producción de coca o de derivados de la coca. La industrialización tan mentada de la hoja de coca al fin ha sido materializada en un proyecto en la región de Padre Sama, en el trópico de Cochabamba, hace más de 12, 15 años, ¿no es cierto? ¿Y cómo ha surgido esa empresa? Esa empresa ha surgido por el deseo de la población. Era importante mostrar la diversificación de la producción de la hoja de coca y, por otro lado, era necesario materializar en un proyecto las donaciones que hizo Venezuela, por ejemplo, ¿no es cierto? Les dijo, aquí tienen unos millones de dólares para que establezcan específicamente una empresa de producción de derivados de coca. No se hizo ningún estudio a diseño final, se construyó la planta, se contrató una empresa china para que haga la implementación de la planta y la planta no funciona hasta ahora, 15 años después. Pero no funciona no solamente porque la ingeniería del proyecto no era la adecuada, sino no funciona la planta porque no hay mercado para los derivados de la coca. El único mercado viable y posible son los mates o algunos productos de cosméticos que se podrían fabricar, ¿no es cierto? Se ha hablado de la harina de coca, se ha hablado de la torta de coca, se ha hablado de la exportación de volúmenes importantes de coca procesada para fabricación de medicamentos. No existe el mercado. La harina de coca, siempre le hemos dicho, va a ser la más cara del mundo, la harina de coca, porque sabemos que los precios de la hoja de coca son prohibitivos en este momento, ¿no es cierto? Y fundamentalmente el mercado internacional es el que debería marcar la pauta. Hoy, para producir bolsitas de mate de coca, bastan 4 o 5 hectáreas de coca en todo el país, porque la demanda interna es baja. Entonces, mientras exista
la restricción de la Convención de Viena en la exportación de los derivados de coca, no hay mercado, ¿no? Mientras no existe el mercado internacional abierto, no va a poder existir la producción de hoja de coca. Con respecto a la ubicación geográfica o, como decimos, localización, el caso, por ejemplo, de la empresa Papelbol. Bien, la empresa Papelbol, como manifestábamos en algún otro programa ya, ha sido un anhelo de los pobladores del trópico de Cochabamba. Se habían planteado, cuando existía alguna institución de desarrollo, algunos proyectos estratégicos importantes. Uno de ellos fue precisamente la producción de papel. Otro era la producción de cerámica. Otro de los proyectos era la producción de conglomerados o aglomerados de madera, aprovechando precisamente la vasta forestación existente en el trópico de Cochabamba. En este sentido, cuando se surgió la idea de la producción de papel, todos quedamos muy contentos y dijimos, bueno, por fin se va a utilizar la celulosa que se quema y se echa a perder en el trópico de Cochabamba en esta planta. La idea fue esa, utilizar la celulosa. Otra vez se hace un proyecto y sin hacer inicialmente un proyecto a diseño final, luego se hace un proyecto a diseño final, pero se instala la planta y los que hicieron el proyecto a diseño final nos sorprendieron cuando empezó a funcionar la planta. En 2014 empieza a funcionar la planta, vamos a conocer la planta y nos enteramos. Primero queríamos saber cómo se transformaba la celulosa en papel. Vemos que no, es muy difícil ese proceso, no transformamos. Además, este papel necesita celulosa de eucaliptos que no da en el trópico de Cochabamba y lo que estamos haciendo es importar desde el Brasil. O sea, la materia prima es importada desde el Brasil y hay factores determinantes en la ubicación o en el establecimiento de una planta, en la ubicación de una planta. ¿Cuáles son esos? La provisión de materia prima, es decir, se hizo la planta en el Chapare, en el trópico de Cochabamba, porque se suponía que la materia prima estaba a mano. La materia prima está en el Brasil, no tiene ningún sentido que se la instale en el trópico de Cochabamba. El otro factor determinante es el mercado, la proximidad al mercado. Tampoco está próximo al mercado, porque el papel, las hojas de papel que se producen en Papelbol se venden en Santa Cruz, en La Paz y de alguna manera en Cochabamba. Entonces la ubicación eleva terriblemente los costos de producción y hace que en muchos casos estas empresas dejen de ser rentables y sean deficitarias. ¿No es cierto? Es un ejemplo de lo que no se debe hacer. No es instalar una planta en un lugar suponiendo que estamos próximas a la provisión de materia prima y que cuando se hace el proyecto final, después de haber instalado la planta, se nos diga que la materia prima va a venir del Brasil. En el caso del tamaño de la empresa, que a veces quizás es sobredimensionado, me hablabas del caso de la producción de urea. Bien, nosotros sabemos que el 80-90% del mercado de la urea lo detenta el Brasil. Entonces, este mercado de la urea suponemos que toda la demanda
suponiendo que Brasil no produzca urea, etcétera, etcétera. Toda la demanda de urea llega al 50% de la capacidad instalada de la planta de Bulo Bulo. Entonces, si el Brasil nos va a comprar nuestra urea, el dimensionamiento de nuestra planta es demasiado grande, ¿no? Porque el 10%, se espera que el 10% de la producción sea consumida por el mercado interno. Y más que aquí también hay un problema de tamaño, ¿no es cierto? Pero más que un problema de tamaño, también hay un problema de localización. ¿Por qué? Porque hemos dicho, la localización debe estar en función fundamentalmente de la provisión de materia prima, de la proximidad a la materia prima. En el caso de la planta de Bulo Bulo está al lado de un pozo de gas que suministra la materia prima a la producción de urea y está, debería estar en función del mercado. El mercado está en el Brasil, el mercado fundamental está en el Brasil y la planta está a muchos kilómetros de la frontera con el Brasil. En algún momento se pensó que se podía hacer un ferrocarril para llevar directamente de Bulo Bulo hasta la frontera y luego al Brasil. Sin embargo, este ferrocarril de la población de Yapacaní hasta Bulo Bulo no fue realizada por la famosa CAMSE. Dijeron, señores, ustedes se van, se fueron, y algunos de los ministros dijo, bueno, no nos han engañado porque nos han devuelto la boleta de garantía, ¿no es cierto? Pero bueno, se han llevado buenos millones al margen de devolver la boleta de garantía y generar el perjuicio de la construcción de esa importante vía, ¿no? Entonces, no solo es el que se haya hecho una vía o no, esa vía costaba $100 millones o algo así, pero al margen, que sube los costos de producción, pero al margen de eso, los costos de producción de llevar desde Bulo Bulo a la frontera son bastante elevados. En mi percepción debería hacerse la planta muy cerca a Puerto Suárez, muy cerca a la frontera, porque estamos mucho más próximos al mercado. Y alguien dirá, pero la provisión de materia prima, ¿por qué no hay pozos en la frontera? Bueno, pero tenemos el gaseoducto que pasa por la frontera y lo único que había que hacer, como les digo a mis alumnos, es pinchar el gaseoducto para tener la materia prima en mano, ¿no es cierto? Bueno, nos has hecho ver también que en algunos casos estos proyectos son pensados no en función de la demanda, sino de la oferta de financiamiento. Claro, sí. En la mayoría de los casos, especialmente los proyectos productivos, son pensados en función de la oferta del financiamiento. Viene Venezuela y le dice, quiero que instales una planta de coca. Viene Cuba y dice, quiero que instales una planta de cítricos. Entonces empezamos a construir, sin hacer un diseño final previamente, todos esos proyectos que no deberían ser formulados en función de una oferta, deberían ser formulados en función de un proyecto a diseño final y en función de su rentabilidad, ¿no es cierto? Ahora, muchos de los proyectos vemos que algunos ministros manifiestan, no, hay que hacer una reingeniería, evidentemente está funcionando un poquito mal ese nuestro proyecto, pero es rentable, lo único que tenemos que hacer es cambiar el personal, etc. Creemos de que un proyecto se debe arreglar o hacer la reingeniería del proyecto cuando ya está funcionando. Un proyecto a diseño final debe tener absolutamente todo planificado,
la ingeniería del proyecto, el proceso de producción, el personal que debe tener el proyecto, la ficha ambiental que debe tener este proyecto, absolutamente todo aquello, la organización exhaustiva del proyecto de manera de que sepamos cómo va a funcionar, etcétera, etcétera. Y no diseñar el proyecto, empezar a funcionar y hacer los arreglos en medio del camino. Bueno, sin la intención de quizás criticar la buena intención de países como Venezuela, Cuba, quizás desde nuestra perspectiva también lo que pedimos a ellos que nos ayuden para proyectos que, bueno, has demostrado que quizás tienen que ser mejor pensados. Hemos llegado al final del programa, Carl, quizás algún comentario. Bueno, aquí no se está atacando o no se está planteando que las empresas, el Estado no genera empresas. Estamos totalmente de acuerdo en que el Estado genera empresas, pero deberían ser empresas estratégicas, donde se tiene un alto índice de rentabilidad, para que estos recursos que son patrimonio del pueblo boliviano no sean dilapidados por empresas extranjeras, ¿no es cierto? Entonces apoyamos plenamente la estatización de las empresas estratégicas. Y si hay alguna empresa altamente rentable, también debería ser asumida por el Estado, ¿no es cierto? Pero no empresas que no tienen una alta rentabilidad porque son deficitarias para el Estado. Alguien dice que el Estado es un mal administrador. Creemos que el Estado no es un mal administrador. Lo que pasa es que estamos tratando de revivir empresas que no son rentables. Entonces, estamos plenamente de acuerdo en que el Estado maneje, administre las empresas estratégicas del Estado. Las otras deberíamos dejárselas a la empresa privada. Bueno, muchísimas gracias, Carl. Estimados televidentes, hoy tocamos el tema de las empresas estatales. Analizamos algunos aspectos que demuestran que hay que ir cautos, hay que pensar bien estas empresas estatales para que no sean una carga más y tenemos muchas cargas por encima. Esperamos que el programa haya sido de su agrado. Gracias por su fidelidad y hasta una próxima oportunidad. Muy buenas noches.